Chicos, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesora. Sí. Ok. Ya saben, unos minutitos en lo que llegan los demás y comenzamos. Buenos días, Eladio. Que les voy a empezar a compartir. Sí, sí, sí funciona. Gracias. Está un poquito largo. Nadie. Y ¿verdad? Sí. Es que tengo otra Jessica en el otro grupo. Ah, sí, en el momento. Es que mucho práctica. Sí, está horrible. Sí, sí. Falta Jessica, esperen. Lozano. Carlos Lozano, ¿verdad? No, Lozano Castro. Ay, mira, perdón. Comentaron ya a sus compañeros de acá, también para que me escuchen los de en línea, que como algunos tienen a veces problemas con la plataforma y no pueden entrar o no chats o no es uno el otro, me pasan sus números por ahí por la plataforma. Si lo tienen, pues me mandan un mensaje. Ah, Clarita sí la tengo. También. Yo también número, entonces ok, sí, sí, sí. Y lo que voy a hacer es que no les voy a hacer metodología, romano e internacional. Los voy a meter a todos en un solo grupo. ¿Sale? Sí, porque si no, ustedes luego tienen como 10 grupos. ¿Va? Y cuando, por ejemplo, les quiero yo avisar, no le los de internacional, ya está su actividad, le voy a poner derecho internacional. Chicos, su actividad ya está en tal y tal, ¿sale? Les voy a ir haciendo así especificaciones. ¿Va? Sí, porque luego los de romano, los de internacional, los de metodología, los de sabatino. Y ustedes también han de tener varios, ¿no? Con sus maestros. Entonces, así. Y digo también para que se integren más, porque creo que son los únicos, ¿no? Ahorita de derecho. Ustedes son los más grandes, por así decirlo. Ustedes, ¿no? Ah, y ustedes los más chiquitos. Creo. Casi no me entiendes. ¿Se escucha mal? Brian. Se escucha, pero no me entendiste. Ah, mucho eco. Ha de ser el internet de Brian, profesora, porque aquí se la escucho muy bien. Ajá, de ser Brian. Sí. De cualquier manera, por eso. De
cualquier manera, al ratito a ustedes los tengo todavía en el grupo, ¿sale? Entonces les mando un mensaje con lo que dije hace un ratito, ¿sale? Ok. Si no escuchas bien, Brian, pues ve siguiendo la presentación, ¿sale? Voy a tratar de hablar más despacio. Que le digan no, la dice. ¿Vale, chicos? Bueno. Ok. Vamos a empezar, ¿sale? No voy a prender la cámara hoy, porque pues todos se los voy a proyectar, ¿vale? Y aparte siento que me muevo mucho. Los distraigo. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ¿se acuerdan de la clase pasada? Habíamos visto el último de la clase fue el Tratado de Utrecht, ¿sale? Con Prusia. ¿Sí ves bien ahí, Clara? ¿O te quieres pasar? ¿Sí? Ok. Bueno. Ese tratado, el de Utrecht, digamos que fue de los primeros que sentaron las bases para los tratados internacionales, para lo que fue pues el respeto entre naciones, entre países, como lo quieran ver, ¿sale? Por lo general, los tratados surgen precisamente para solucionar de manera pacífica algún conflicto que ya pasó, ¿ok? Ahora sí, como dicen, una vez ahogado el niño, ya tapan un pozo, ¿sale? Otros, previendo el problema, por así decirlo, pues comienzan con lo que es las negociaciones, ¿vale? Un poquito más adelante vamos a ver cómo se conforman los tratados, ¿vale? Y lo más pesado son las negociaciones, porque imagínense, si es un tratado entre todo lo que es América, todo el continente americano, desde Alaska hasta Panamá, somos muchísimos. Imagínense que se pongan de acuerdo todos. El que siempre repela es el vecino, Estados Unidos. No. Y todos los demás, sí. Pues por uno que no esté de acuerdo, pues hay que mediar, ¿va? Por eso Estados Unidos, se los comentaba la clase pasada, no tiende a celebrar muchos tratados, porque nunca le parece nada. O sea, saben que Estados Unidos es muy bélico. Le gusta estar en todos lados, muy chismoso. Y le gusta mostrar su poderío, ¿vale? Entonces casi siempre dice, no, yo no entro. Ay, está bien, no entres, pero luego no te quejes, ¿ok? Nosotros casi siempre buscamos, México siempre así de, yo tomo el lugar, yo entro, ¿va? ¿Por qué? Porque no solo te da esta cuestión de, como jurídicamente, de decir, mira, México sí respeta los tratados. Más que nada para que nos hagan caso. Y aquí estamos, abajo, pero aquí estamos, ¿de acuerdo? Les comentaba el Tratado de Libre Comercio, que ya es el Tex-Mex, ¿no? Le llaman ahora. Y bueno, algunos otros más que vamos a encontrar por ahí abandonados, ¿sale? En este caso, en la historia de cómo comienza el derecho internacional, vamos a encontrar también el Tratado de Viena, ¿sí? Este ya es de 1814 hasta 1815, ¿vale? Más o menos un año duraron las negociaciones de este tratado, ¿va? Fue en Viena y, bueno, aquí les habla de las potencias vencedoras con Napoleón Bonaparte, ¿sale? Parece que fue el emperador de Francia, ¿sale? ¿Cuál fue el objetivo? Pues restablecer las fronteras europeas y organizar políticamente todo el continente después de que Napoleón fue derrotado, ¿ok? Iba muy bien y de repente se descalabró, ¿de acuerdo? ¿Quiénes participaron en el Congreso de Viena? Reino Unido, Austria, Rusia, Prusia, cuando ya se hizo la separación. Digamos que en esa época fueron las potencias de aquel lado, ¿va? Entonces, fueron quienes llegaron a tomar las decisiones, ¿ok? ¿Qué hicieron? Bueno, formaron una alianza, ¿de acuerdo? Para poder defenderse del antiguo régimen. Acuérdense que hablábamos de que Europa estaba dividida en imperios, pero siempre había uno que era como el más fuerte, ¿ok? Y sometía a los demás, ¿va? Bueno, dice ahí, ¿no?
Los miembros de esta coalición concordaron o acordaron un auxilio mutuo para sostener un equilibrio internacional, ¿sale? Si alguno era atacado, los otros tenían que ayudar, aunque no quisieran. ¿Cuáles fueron los acuerdos del Congreso de Viena? Bueno, por ahí en 1815 se firmó, ya, ahora sí ya se pusieron todos de acuerdo. ¿Y qué pasó? Se ratificó el Tratado de París en 1814, con el cual se restauró la soberanía de Francia dentro de su antiguo territorio. ¿Sale? Acuérdense que los franceses y los ingleses siempre se estuvieron peleando hasta la fecha. ¿Ok? Después, se dio esta conformación de una confederación germánica presidida por Austria. Todavía Alemania estaba compacta, ¿sale? Eran como que todo el reino, ¿sale? Que ahora ya es Alemania, aquí y allá, Berlín y esto, pero antiguamente estaban todos así, amontonados. Se anexó a Austria al territorio italiano, ¿sale? Si ustedes llegan a viajar a Austria, que espero que sí, en alguna parte del territorio más acercada a Italia se habla italiano todavía, y toda la estructura es totalmente italiana, ¿sale? Precisamente por esta anexión que se tuvo. Se anexaron los territorios de Sajonia y Polonia a lo que era Prusia, ¿sí? Se anexó al Imperio de Rusia, partes de Polonia y Finlandia, ¿sale? ¿Se iban ubicando en el mapa más o menos? ¿Sí? Ok. Los países más grandes se comieron a los más chiquitos o se los dividieron, ¿sale? Se reconocieron territorios correspondientes a los estados pontificios, a los que estaban, digamos, gobernados por el Papa. Después a Rey Fernando IV, pues se le regresó el trono, ¿sale? Se le dijo, perdón, ya lo limpiamos, ya no lo usa Napoleón, te lo regreso, ¿ok? Y también se reconocieron a sus herederos, ¿de acuerdo? En esa época se le llamaba el reino de las dos Sicilias, ¿sí? Entonces imagínense cómo estaba totalmente dividido el continente europeo, ¿sale? Actualmente Sicilia es parte de Italia, ¿sale? Es una isla, creo. Chiquitita, ¿sí? Digamos que las dos Sicilias eran la parte que está en tierra y lo que está afuera, ¿vale? Y se estableció la libre navegación de los ríos. Eso ayudó mucho a lo que fue el comercio entre todos ellos, ¿sí? Ok, bueno. Este ya se los había mostrado, ¿vale? Acá está Nápoles, Florencia, Venecia anda por acá, Sicilia es acá. ¿Se acuerdan que les dije el reino de las dos Sicilias? Aquí está, ¿sale? Ok. Prusia, pues era todo esto, ¿vale? Sí, vamos a leer esto. ¿En dónde te acomodamos? Ok, ¿sale, chicos? Y bueno, así es como comenzaron, o más bien después del Tratado de Utrecht, se volvió a restablecer, o más bien se volvieron a dividir, o más bien a repartir, ¿de acuerdo? Ok. Bien. Ok, en este Congreso de Viena vamos a encontrar tres principios. El primero, el de legitimidad, que afirmó el derecho de las dinastías a gobernar sobre sus territorios, o sea, las monarquías. Europa hasta la fecha tiene muchas monarquías. La más, digamos, las más sonadas, pues, por ejemplo, la reina de Inglaterra, que sí está un poquito de adorno, pero todavía se mete mucho en lo que es gobernar, ¿sale? O sea, todavía es tanto como la figurita decorativa, pero también se lo toma en cuenta por parte del Parlamento. Todavía tiene esa autoridad. A diferencia de España, ustedes saben que, por ejemplo, el rey de España abdicó, le dejó el trono a su hijo, pero él tiene que respetar las decisiones del Parlamento, ¿sale? Es como un político más, ya no es el soberano, ¿de acuerdo? Aunque bueno, se le sigue dando el trato de rey, sus hijas van a ser reinas, ¿sale? Todo eso. Otra monarquía en Mónaco, ¿sale?
no recuerdo cómo se apellida la familia, pero siguen teniendo ese estatus de príncipes, ¿sale? Y creo que son las únicas. No es cierto, me falta. Bueno, después nos acordaremos, ¿sí? Ok, después el principio de concierto europeo. Este acordaba la necesidad de ejercer una constante actividad diplomática con el fin de mantener el equilibrio internacional. Esto es que dejaran ya de pelearse, irse a la guerra, de tener batallas internas. ¿Qué van a hacer? Tienes un conflicto con otro país, háblenlo, ¿sale? Y te vamos a poner mediadores para ver quién tiene la razón, ¿de acuerdo? Y el derecho, o el principio de derecho de intervención. ¿Se acuerdan que este lo vimos en derechos humanos? Sí, fue en derechos humanos. Creo que sí, ¿verdad? A ustedes no les di. No es cierto, fue en metodología jurídica. Sí. El derecho de intervención es cuando, bueno, ahí les dice, ¿no? Estableció que todo país europeo podía ser intervenido por sus vecinos en caso de detectar en él el surgimiento de una nueva revolución. ¿Qué quiere decir? El principio de intervención es cuando un país está teniendo conflictos internos, su gobierno, y se está tambaleando. Entonces viene otro país y dice, yo lo voy a solucionar. O sea, viene y se mete, como Juan por su casa. ¿De acuerdo? Trata de solventar las necesidades del pueblo y de ayudar a que el gobierno solucione sus problemas. Si ya el problema es entre pueblo y gobierno, bueno, a lo mejor puede quitarlo, puede quitar al gobierno y ayudar al pueblo a implementar un nuevo gobierno. ¿Sale? Yo más o menos lo que pasó, bueno, lo que pasó ahorita con Afganistán, el gobierno de Estados Unidos que estaba interviniendo. Ajá, estaba. Exactamente, intervino, trajo paz, ¿sale? Hasta que los corredenchos no sé por qué se fueron, pero bueno, ¿sale? Pero sí, aquí hay que tener cuidado porque a lo mejor el gobierno que llega a establecerse, se supone que tiene que ser temporal, pero muchas veces se da que, ay, ya me gustó, y se quedan, ¿sale? Se quedan por mucho tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? La autonomía de ese país se vuelve a tambalear, ¿de acuerdo? En Estados Unidos la intervención fue militar totalmente, ¿sale? Precisamente para parar todo lo malo que estaban haciendo los talibanes, ¿ok? ¿Cuánto duró? ¿Como 10, 15 años? Más o menos, ¿sale? Desde la guerra de Afganistán 2011, más o menos, imagínense, casi 10 años, ¿sí? ¿Qué trajo de bueno? Pues que su gobierno se estabilizó y aparte que las mujeres pudieron ser ellas. Ahorita con los talibanes, ustedes vieron la desesperación que tenían por sacar a sus hijas. La mitad de la población se quedó allá, ¿sale? ¿Por qué? Porque el régimen es muy malo, ¿sale? Entonces, si Estados Unidos vuelve, pues qué bueno. Y si no, pues entonces hay que rogarle a Dios que otra potencia intervenga, porque van a echar todo para atrás, ¿sale? O sea, todo lo que las mujeres habían conseguido por ser simplemente mujeres, porque se lo merecen, pues ya se fue para atrás, ¿de acuerdo? En el caso de nosotros, digo, eso no va a pasar tan feo. Pero si tuviéramos, o si se diera esta situación, el primero que diría yo sería Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque estamos pegaditos, ¿sale? Y yo me los llevo, yo los ayudo. Y entonces a lo mejor algún día, dentro de muchos años, seríamos estadounidenses también, ¿sale? Hay que ver los pros y los contras de lo que es la intervención, ¿sale? En metodología habíamos visto que había causas que la justificaban, ¿sale? Entonces, si no cumples esas causas, no tienes derecho a intervenir en ese país. No es nada más de, ay, mira, la silla está desocupada, yo voy y me siento. No, ¿ok? Sale. Bien. Estos fueron los principios, ¿sale? Ahora, las consecuencias. Igual, se modificó territorialmente y políticamente lo que fue Europa, ¿sale? Ya habíamos visto que se favorecieron a las grandes potencias como Prusia, Rusia y Gran Bretaña. Se consolidó ya bien
lo que fue el frente diplomático, ¿sale? Que ayudó a bajar las tensiones políticas entre ellos, ¿sale? Acuérdense que en aquella época entre más territorio tuvieran, pues más poderosos eran, ¿sale? ¿Qué más? Ahora sí, siguieron existiendo revoluciones, ¿ok? Ya a lo mejor de otro índole, podríamos hablar, por ejemplo, de revoluciones del pueblo en contra de sus soberanos por ser autoritarios, ¿no? Ok, bueno. Hasta acá sería el Congreso de Viena. ¿Tienen alguna duda? Las niñas de acá, los chicos de allá. Chicos en línea. No, profa, todo bien. Ok. Un poquito. Bien. El derecho internacional tiene tintes de lo que son las doctrinas positivistas y justnaturalistas, ¿sale? ¿Se acuerdan que el derecho natural es el que tiene que ver con los derechos intrínsecos al hombre? Bueno, aquí nos dice que el derecho natural ha sido objeto de numerosas acepciones. Celso, jurista romano, decía que el derecho, tal cual, es el arte de lo bueno y de lo justo. Cicerón decía que era algo así como la ley eterna, inmutable, promulgada por Dios, para servir de base a la ley de los hombres, ¿sale? ¿Se acuerdan que los romanos tenían esta relación muy así pegadita entre derecho y religión? De ahí viene. ¿Okay? Después los clásicos, los autores clásicos, afirmaban que el derecho natural estaba inspirado en la razón, ¿sale? Kant, ¿se acuerdan de Kant? ¿Lo han estudiado? Immanuel Kant. Bueno, este hombre decía que la ley natural es cuestión de sociabilidad, ¿va? Es un producto natural derivado del espíritu nacional. Ustedes saben que el hombre por naturaleza es social. Bueno, no todos somos sociales, pero ustedes sí, ¿sale? Están acá y yo creo que en algún momento ya tienen ganas de sociabilizar entre ustedes. Por eso muchos regresaron a clases, ¿no? ¿Sale? Pero al final del día convives con tus compañeros, ¿no? Para obligación, ¿no? Es como los niños tan chiquitos, ¿no? ¿Por qué los mandas al kinder? Aparte de que no estén mamá, para que socialicen con los demás, ¿sale? Entonces, cuando el hombre comienza, o más bien cuando trata de socializar, a veces tiene choques con el otro, ¿ok? Entonces, siempre te vas a estar peleando con el otro, por X y Z razón, ¿vale? A veces de acuerdo, a veces no. Entonces, si lo transformamos a un líder político con otro líder político, ¿qué pasa? Se enojan, ahora te voy a invadir, ¿no? Espérate, no, tranquilo, no se trata de eso, ¿sale? Los autores defienden la existencia de un derecho internacional positivo como producto de la costumbre y de los tratados, es decir, que van a emanar de lo que es la voluntad, ¿sale? Acuérdense que casi todas nuestras normas vienen de acá, de la costumbre, ¿sale? De lo que se hizo repetitivamente, ¿ok? Bien. Acá les dice que el justnaturalismo está fundado en que el derecho natural existe por ser, simplemente porque es, ¿vale? Ahí está, per se, por ser, ¿de acuerdo? Lo podemos identificar como aquel que conviene a la naturaleza racional y social del hombre, ¿va? Dice ahí que sin la observación de ese derecho no podría existir una sociedad humana pacífica y honesta, ¿va? ¿Recuerdan los derechos humanos? ¿Qué tomaron derechos humanos ustedes? ¿Sí? ¿De dónde nacen? Del derecho natural, tal cual, ¿vale? De las posturas justnaturalistas, ¿sí? Porque dice que el hombre tiene derecho por el simple hecho de que es hombre, de que es un ser vivo, ¿va? Pero bueno, ok. Ah, ¿no se acuerdan?
dice la doctrina justnaturalista, ¿sale? Yo veo el justnaturalismo así como todo paz y amor, y llévense bien entre todos. Y si ustedes son pacíficos, son honestos, no necesito crear tantas leyes, ¿sale? Pero no son ni pacíficos, ni tranquilos, ni esto, ni el otro, entonces ahí va el monche de códigos, el monche de leyes, para que se lleven bien, ¿sale? Ahora, la doctrina positivista. Esta corriente señala que el conocimiento surge y es posible a través de la observación únicamente. Por lo tanto, el derecho se va a traducir en la aplicación de las normas, ¿va? Esto es que no es aplicable el deber ser, sino como es, en razón de que todo derecho es eficaz cuando se aplica, se observa y es fruto de la observación histórica, ¿vale? Recuerden que para las normas, cuando el legislador las está creando o las va a crear, prevé la conducta del hombre, ¿sale? Por eso tenemos tantos y tantos y tantos delitos, ¿sale? Algunos ni los conocemos y no los entendemos. Pero el legislador ya dijo, tal vez los hombres cometan robo, ¿sale? Entonces, dependiendo de lo que robes, de las circunstancias, te voy a sancionar. ¿Para qué lo hacen? Para evitar que robemos, ¿va? Pero bueno, hay quien roba por necesidad, hay quien roba por ocio, ¿sale? Entonces, va a depender y de esas situaciones, pues, se nos va a sancionar, ¿ok? Y ya. Lo único que les puse de la doctrina positivista, ¿sale? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Aprovechando que es por la historia todavía. Bueno, recuerden, el derecho internacional, la cuestión justnaturalista, precisamente porque el hombre es social y tiende a relacionarse con los demás. Y entonces necesita de algo que le dé este equilibrio, ¿sale? Se supone que los tratados internacionales, como les dije al principio, su finalidad es precisamente mediar, incluso prever, ¿sale? En el caso de nosotros, en Telecan, yo le sigo llamando Telecan, es para regular el comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿va? Precisamente para que no nos lleven al baile, ¿sale? Porque cuando nació el Tratado de Libre Comercio, por ahí del 94, más o menos, México básicamente se volvió la fábrica de aquellos dos, ¿sale? No era tanto que nosotros comerciáramos con ellos, era que ellos buscaban mano de obra barata. Ah, pues mándaselo a México que lo haga. ¿Sale? Entonces, una vez que ya los mexicanos lo hacían, regrésamelo. ¿Sí? Mano de obra barata. ¿De acuerdo? Y sobre todo recursos. ¿Va? Entonces, nosotros no debimos haber entrado al Telecan en esa época. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la economía de México también se tambaleó y se cayó. Y después medio volvió, luego regresó y era un sub y baja impresionante. ¿Sale? No estábamos a la altura de Estados Unidos y Canadá, ¿va? Entonces, también en un tratado internacional, los países que intervienen tienen que checar si les va a beneficiar realmente o si no, ¿de acuerdo? Pero bueno, como les dije, México siempre quiere estar yo, ¿ok? Bien. ¿Alguna duda con lo que es la historia? ¿Vale? ¿No? ¿Alguna? Chicos de línea, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. Ok. Bueno. Y aquí vamos a pasar a las fuentes del derecho internacional. ¿Se acuerdan cuáles son las fuentes del derecho? Ya hace rato les dije la vimos. ¿Sí fue con ustedes? Sí. Real, formal. Ajá. Son fuentes formales y fuentes reales. ¿No? Histórica. Ajá.
es el derecho, así a grandes rasgos. La costumbre, Ujú. la doctrina, Sí, jurisdicción. jurisprudencia. Ok. Ajá. Doctrina. Ok, bueno. Como tal, las vamos a encontrar, ahorita se las digo, ¿sale? Se las puse por acá. ¿Vale? Pero antes, algo importante que el temario no dice, es que les diga yo la definición del derecho internacional. ¿Vale? Entonces las puse acá. Lo vamos a conocer como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se establece entre aquellos sujetos que cuentan con personalidad jurídica internacional. ¿Vale? La doctrina ha considerado de manera unánime que las fuentes del derecho internacional públicas están consagradas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Sale? Pero ustedes van a observar que son las mismas, es costumbre, jurisprudencia, que yo les mencionaba en alguna clase a ustedes, que si ahorita buscan jurisprudencia, a lo mejor ya no les aparece el concepto como tal, o sea, la palabra, pues ya son precedentes obligatorios. ¿Se acuerdan que se los dije a ustedes? ¿Sí? O sea, se cambió de jurisprudencia a precedentes obligatorios. La definición sigue siendo la misma. ¿Sale? Nada más por si en alguna clase más avanzada les preguntan qué es un precedente obligatorio, les van a decir, es la jurisprudencia, bla, bla, bla. ¿Sale? Que no se los hagan de bajada. Bien. La Corte, como ya lo vimos en su artículo, tiene esta función. La Corte tiene la función de decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean presentadas. ¿Ok? ¿Qué va a aplicar? Bueno, vamos a encontrar las convenciones internacionales, ya sean generales o particulares, que van a establecer reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes, ¿ok? Los que sean miembros. Ahí viene la costumbre, ¿vale? La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Otros también son los principios generales de derecho que van a estar reconocidos por las naciones civilizadas. Y las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de distintas naciones. Esto para auxiliar en lo que es la determinación de las reglas de derecho. ¿Sale? Entonces encontramos ahí la costumbre, los principios generales. ¿Va? Ok. Acá, vamos por acá. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia no coincide con la doctrina del derecho internacional, ¿sale? ¿En qué? En dos aspectos. En que debe haber un carácter enumerativo o ejemplificativo de las fuentes establecidas en dicho ordenamiento y el rango en que pudieran ser ubicadas tales fuentes, ¿va? O sea, es en lo único que no concuerda la Corte con lo que es el derecho internacional, ¿sale? Pero al final del día, las fuentes del derecho internacional están ligadas a las fuentes del derecho en general, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como dijo Clarita, como dijo Jessie, Claudia, la doctrina, la jurisprudencia, y también tenemos fuentes reales, fuentes históricas, fuentes formales. Las fuentes históricas son las más sencillas, acuérdense, todo lo que está escrito, ¿sale? Todo lo muy viejito, así como el código de 1808, es una fuente histórica, ¿sale? Bien. Ok, ¿dudas hasta acá? ¿No? ¿Segurísimas? Sí, profe, va todo bien. ¿Sí? ¿Seguro? Ok. Bien, veamos. Claudia, ¿puedes leer, por favor? Los tratados internacionales. Los tratados son de uno de los temas más creados en los últimos años. Se expone como un derecho comparado en la práctica internacional. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el derecho de los Estados de 1989,
y con la Convención sobre Tratados Internacionales y Organismos Internacionales y Estados Unidos. 86. El tratado pasó a reglamentarse de manera innovadora con la presentación de conceptos comunes. Collins. Collins. Que atribuye que las ideas novedosas al derecho internacional como algunos. Restringir la libertad que antes se tenía para poder aprobar tratados internacionales. Gracias. Ok, chicos, en línea. Su compañera Claudia nos leyó esta diapositiva. Básicamente, cómo se fueron modificando lo que fue el tratado internacional. ¿Sale? Digamos que, obviamente, si estamos hablando de derecho internacional, pues tenemos que hablar de tratados internacionales, ¿va? ¿Qué es lo más importante en lo que son los tratados? Bueno, César Sepúlveda, acá, nos menciona que el derecho internacional es consuetudinario, ya que emana de la costumbre internacional. Cuando hablamos de tratados y hablamos de costumbre, obviamente es que todas aquellas buenas acciones que se llevaron a cabo de manera repetitiva, ahora se vuelven ley, ¿sale? Por ejemplo, ustedes saben que cuando algún mandatario de otro país va a visitar a la reina de Inglaterra, tiene que seguir un protocolo, ¿sale? No nada más llega y le dice, hola, soy fulanito de tal, ¿y tú? Ah, pues soy la reina. No, no la pueden tocar, ¿sale? A la reina no se le puede tocar, pero ni hacerle así en el pelo, ¿de acuerdo? Tienes que caminar detrás de ella. No puedes ir juntito, ni adelante. No como hizo Trump, que la dejó sola. No, él fue irrespetuoso, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque ese protocolo de no tocarla y de ir atrás de ella, viene desde que nacieron las monarquías. Y entonces algo que se fue y se fue y se fue. Si esa costumbre estuviera intrínseca en un tratado internacional, a Trump le hubieran degollado, ¿vale? Pero no. Entonces, a lo que voy es que la costumbre internacional son protocolos que se van siguiendo desde hace muchos años. Algunos de ellos fueron plasmados en tratados internacionales para que la comunidad internacional los conociera y los respetara, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las aguas internacionales. Digo, delimitar las aguas entre un continente y otro es muy difícil, ¿no? No puedes poner una línea, no la puedes dibujar, ¿ok? Tampoco puedes poner algo, ¿sale? Entonces, te vas con medir, es decir, tantos kilómetros desde la costa hasta allá es mío y luego ya es tuyo, ¿sale? ¿En qué te basas? En la buena fe del otro, en que no vas a invadir, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene que ver con lo que es la costumbre y lo que son las cuestiones consuetudinarias, ¿de acuerdo? Bien. Después, el artículo 39 de este estatuto decreta que el tribunal competente para resolver y solucionar las controversias que les sean planteadas tiene la obligación de aplicar los tratados internacionales. También la costumbre internacional, los principios generales del derecho y las decisiones judiciales y la doctrina, ¿vale? Estas son las reglamentaciones que ellos van a seguir para resolver algún conflicto entre dos estados, entre dos países, entre dos naciones, ¿vale? Ayer, el martes, uno de sus compañeros comentaba que el derecho internacional era, ¿cómo dijo? Era algo que hacían los juristas ociosos, ¿sale? Me pareció un buen punto. ¿Por qué? Nosotros no conocemos la mayoría de los tratados, ¿sale? Solo ellos que no tienen nada que hacer, yo creo, ¿de acuerdo? Pero para aquellos que están inmersos en la materia, les son bastante útiles, ¿de acuerdo?
A nosotros como ciudadanos, pues los tratados internacionales, ahí están, ¿no? Me toca estudiarlos y espero nunca volver a verlos. Pero, por ejemplo, el presidente tiene que saberlos, porque no puede violentar ninguno, ¿de acuerdo? Si lo violenta, pues obviamente va a ser castigado. Bueno, no castigado, amonestado, ¿sale? Por la corte, ¿de acuerdo? Y casi siempre cuando castigan al presidente de un país, pues los ciudadanos terminamos pagando por él, ¿va? Okay. El artículo 2 de de la Convención de Viena, la que ya vimos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Muy rápido. ¿Ah? ¿Seguras? ¿Segurísimas? Ok. La Convención de Viena, en su artículo 2, define a lo que es el tratado internacional y nos dice que es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados, ya sea que figure en un instrumento exclusivo o en uno o más documentos vinculados, sea cual fuera su denominación particular, ¿sale? Una de las características de los tratados es que tienen que estar por escrito. Digo, porque si lo platicas y luego se lo platicas al otro, y luego al otro, y luego al otro, se pierde la información, ¿sale? Y algo importante es que al estar escritos, pueden plasmar sus firmas, ¿sale? Entonces, no hay de que no te enteraste, no hay de que violé el tratado porque no me acordé. No, ahí está, ¿sale? En palabras más sencillas, cuando dos o más estados parten o regulen un asunto de la vida internacional, puede ser en materia económica, diplomacia, medio ambiente, política, comercio o el asunto que ustedes quieran, se están creando derechos y obligaciones entre las partes. Es lo mismo que un contrato entre particulares, ¿sale? Se van a plasmar por escrito, ¿ok? Y se le va a llamar tratado internacional, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que las partes que lo integran o que estén en él tienen que respetar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, medio ambiente. Hace unos meses se dijo en las noticias que Japón ya no sabía qué hacer con el agua que enfriaba sus reactores, ¿sale? Bueno, donde guardan las cosas nucleares, ¿no? Y con la pena dijeron, los vamos a tener que verter al mar, porque ya no tengo donde almacenarlo. Digo, pues si Japón es chiquito y está así de gente, entonces, pues ¿qué hago? Pues al agua, ¿no? Hay que se lave sola. Entonces, si Japón estuviera inmerso en un tratado internacional de medio ambiente para evitar la contaminación de las aguas, no lo podría hacer, ¿de acuerdo? No sé si lo hizo o no, ya no dijeron nada, a lo mejor sí, se las vertieron, ¿ok? Es contaminación para el ambiente, porque no nada más se queda en el mar de Japón, se viene para acá, ¿ok? Pero les digo, si estuviera en ese tratado, si Japón lo hubiera firmado, en primera se lo hubieran prohibido, y si lo hubiera hecho, lo hubieran sancionado catastróficamente, ¿de acuerdo? Otro. Ustedes saben que hay naciones que tienen armamento nuclear. Los países, por ejemplo, como Irán, Irak, Rusia, Estados Unidos. Y hay un tratado internacional que todos ellos firmaron y les prohíbe usarlas, aunque estén en guerra. ¿Por qué? Imagínense, la disparan y nos dan a la torre a todos, ¿vale? Entonces, previendo lo que puede pasar, se firmaron esos tratados, ¿ok? Sobre todo por las consecuencias negativas que tienen para los demás, ¿va? Ok. Ok, aquí viene lo feo. ¿Cómo vamos a clasificar el tratado internacional? Bueno, tenemos bilaterales y unilaterales. ¿Se acuerdan? ¿Vieron ya la materia de contratos? No, todavía no, profesora. Oh, ¿sabes? Sí. Ahí lo tienen, ¿no? Algunos contratos pueden ser bilaterales o unilaterales, ¿sale? Los que están de aquel lado, pues, lo van captando, ¿sale? Para cuando lleguen a civil. Entonces, tenemos bilaterales y unilaterales, ¿ok? Por lo general, sus funciones se desarrollan para actividades económicas
que incluyen la participación de los países en cuestión, ¿ok? Algunos tratados que son de materia económica, lo que buscan es esta sana competencia entre ellos, ¿ok? Cuando el Telecan comenzó en México, ahora son cosas chinas, pero en esa época todo decía Made in Taiwan, ¿vale? Mucha gente decía, ¿dónde está Taiwán? Ni lo conozco, está por Asia, más para abajo, por ahí escondido, ¿sale? ¿Y cómo lo arreglabas? Pues a trancados, casi, ¿sale? Todas esas cosas entraban a México muy baratas. Y lo que hicieron con la economía mexicana, como se los dije hace ratito, es de, pues mira, cuesta 10 pesos el radio. Es hecho en Taiwán, te va a durar como 6 meses. Sí, pero el radio hecho en México cuesta 50 pesos y sí me va a durar a lo mejor 5 años, pero es mucho dinero. Entonces te llevabas lo de acá, ¿sale? Aunque después compraras otros radios, al final gastarás más, ¿sale? Entonces, lo que intentan hacer los tratados en materia de economía es que las economías se equilibren. No es le gano más a una, dejando en mal estado a la otra. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? En el primer caso, en el caso de los bilaterales, se define como el compromiso, pacto, acuerdo o alianza que establecen dos o más estados. ¿Vale? En el caso de los multilaterales, aquí es cuando hace referencia a acuerdos vinculantes que firman más de 3 estados u organismos internacionales, con el fin de resolver diferencias políticas, militares, mercantiles, de imparcialidad. ¿Vale? Entonces, los bilaterales tienen que ver con los compromisos entre países y los multilaterales cuando se van a resolver conflictos políticos, militares o mercantiles. ¿Sale? En este caso, ¿cuál creen que le convendría firmar a las potencias que intervengan en Afganistán? ¿Será uno bilateral o uno multilateral? ¿Por qué bilateral? Pero estás hablando de que vas a llegar a derrocar un régimen. ¿Podría ser multilateral? Sí, en ese caso sería multilateral el que tendrían que firmar. Porque obviamente no vas a llegar con los talibanes, vas a negociar con ellos. No creo que quieran negociar. ¿Vale? Y luego si mandan a una mujer diplomática, menos. Entonces, no. ¿De acuerdo? Bien. Obvio, el hecho de que se firmen los tratados internacionales para ayudar a una nación, a un país, a un estado, no significa que el país que va a ser beneficiado esté de acuerdo. ¿Vale? No. ¿Ah? En algunas ocasiones sí, dependiendo de para que se haya firmado el tratado. ¿Ok? Bien. Hay otras clasificaciones de tratados internacionales, pero yo les puse esas dos que son las más importantes. ¿Vale? Digo, ¿para qué los enredo con eso? Ahora, ¿qué se necesita para elaborar un tratado? ¿Sale? Para que tenga validez, es indispensable que los sujetos lleguen a cumplir ciertos requisitos y formalidades, las cuales deberán ser distintas de acuerdo al modelo de negociación de que se trate, ya sean bilaterales o multilaterales, ¿ok? Entonces, la primera etapa es la negociación, que es en la que se pueden tardar años, siglos, milenios, lustros, lo que ustedes quieran, ¿va? Ya les dije hace ratito, porque el ponerse de acuerdo entre muchos no siempre resulta fácil, ¿va? Es como cuando ustedes van al cine entre varios y es que yo quiero una de terror, es que a mí no me gustan, yo quiero de comedia. No, es que yo quiero de acción. Y terminan viendo una de niños, ¿vale? Que tiene acción, terror y comedia, ¿de acuerdo? Digo, porque ahora las películas de niños ya las ves y dices, ¿cómo no? Pero bueno. Entonces, la negociación.
Se realiza por vía diplomática, ¿sale? Por lo regular, este canal se produce cuando se trata de la negociación de un tratado multilateral o en vía contenida por los representantes de los estados, ¿va? En este caso, los representantes pueden ser los presidentes, los ministros, o sea, el primer ministro, como en el caso de Inglaterra, como en el caso de Canadá. Ustedes saben que en lugar de presidente es primer ministro, ¿sale? O incluso el representante también puede ser, pues, una figura como el embajador, ¿sale? En el caso de que los otros dos digan, yo no voy, pues ahí va el otro, ¿de acuerdo? Ha de ser bonito ser embajador o cónsul. Cada rato te cambian de país, ¿verdad? Y vives cómodamente, ¿no? Pero bueno. Ok. Esa es la primera, la negociación, ¿sale? Después, la adopción del texto. El artículo 9 de la Convención de Viena de 1969 explica su práctica conforme a la aprobación de todos los estados participantes. En el caso de la adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional, se va a efectuar por mayoría de 2/3 de los estados presentes y votantes, ¿vale? A menos que ellos decidan emplear una regla diferente, ¿ok? Entonces, obvio se necesita esa cantidad de representantes para tener, digamos, una mayoría, ¿ok? Si son 10 y solo aparecen 3, hay los otros 7 que no tienen ni voz ni voto, ¿vale? Entonces, se les llama y es como algo de carácter obligatorio que tienen que asistir, ¿sale? Bien. Lo que pasa aquí con el Senado, ¿sale? Cuando se va a aprobar una ley, ya se ven, todos votan, ¿sí? Fue aprobada por mayoría de votos. Entonces, quiere decir que hubo algunos que estaban en contra, pero la mayoría ganó. O fue aprobada por unanimidad de votos. Todos estuvieron de acuerdo, ¿sale? Bien. Después tenemos la manifestación del consentimiento, ¿ok? Este autor nos habla de lo que es, por ejemplo, la firma, ¿va? ¿Qué pasa si ustedes celebran un contrato y la otra parte no firma? ¿Está aceptando sus obligaciones? Si no firma, ¿qué pasa? Ajá. ¿Le pueden reclamar algo? Entonces tienes que firmar. Es importante. ¿Vale? Es como cuando te casas. Ups, si era mi firma. Ya ni modo. ¿Vale? Ok. Dice acá. La firma crea un medio de manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por el tratado cuando éste formaliza que la rúbrica de la firma tendrá dicha consecuencia. ¿Vale? Los estados negociadores han pactado que la firma tiene dicho efecto, ¿vale? Quiere decir que si todos firman, es que todos están de acuerdo, todos están firmando de manera voluntaria y todos se van a servir a lo que el Tratado Internacional dice, ¿vale? Obligaciones, responsabilidades, consecuencias, acciones, todo, ¿va? Si alguno dice, yo no estoy de acuerdo y no quiere firmar, pues no firman, ¿sí? Y queda fuera del tratado. Pero si firma, es que estás diciendo sí, 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 sí a todo. Si lo llegas a violar, pues las consecuencias, las sanciones que el tratado manifiesta, se te van a aplicar. ¿De acuerdo? Hagan de cuenta que son como contratos, pero a gran escala. Ya no es entre el contrato entre Clara y Jessie. Ya es entre Estados Unidos y Panamá, por así decirlo. ¿Vale? Bien. Algo más de la firma es que la intención del Estado de que se trate de dar dicho efecto a la firma se deduzca de los plenos poderes de su representante o haya sido manifestada durante las negociaciones. ¿De acuerdo? Aun cuando las demás partes requieran ratificación u otro procedimiento comparable. ¿Vale? Ya quedarán ellos que otras formas de asegurarse que lo cumplen van a establecer. ¿Vale? Todo eso se ve en la negociación. ¿Sí? En la negociación hablan de todo. Hasta de lo que desayunaron. ¿Va? Ok.
¿Dudas con lo que es la firma? Es sencillita, ¿verdad? Hasta ahorita. Chicos de línea, ¿dudas? No, profa. Gracias. Ok. Después nos habla de lo que es el canje de instrumentos. Dice que solo sucede cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá algún efecto o cuando conste de otro modo, que las naciones han convenido en el canje de instrumentos. Eso está en el artículo 13. ¿Sale? El canje es el cambio, ¿no? Hacer como, te cambio esto por el otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? No está muy clara la legislación en cuestión del canje, entonces se entiende de esa manera. A lo mejor cuando están haciendo las negociaciones, algún país no está, digamos, a la altura, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Se tienen que modificar para que ese país no tenga pérdidas, no llegue a algún momento por su situación a violar alguna regla, ¿de acuerdo? Entonces, así sería más o menos el canje de instrumentos. ¿Ok? Bien. Después tenemos la ratificación, aceptación o aprobación. ¿Va? La ratificación la podemos entender como el medio de expresar el consentimiento del Estado, ¿ok? Y va a proceder de distintas maneras. Por ejemplo, cuando el acuerdo establezca que el consentimiento debe establecerse mediante la ratificación. Firme, ¿vale? Cuando los estados negociadores han convenido que se requiera la ratificación, ¿va? Cuando se haya firmado el tratado a reserva de ratificación por parte del representante. La ratificación también la podemos entender como que, por ejemplo acá, los voy a aterrizar acá, a un asunto aquí en un juzgado. A lo mejor su cliente no puede firmar porque está fuera de la ciudad. Y ustedes ya tienen que entregar ese escrito, ¿sale? Entonces le dicen, oiga señor fulanito de tal, fíjese que mañana se vence el término y hay que entregar el escrito. Sí, pero no estoy, llego pasado mañana. ¿Puedo firmarlo por usted? Sí, ok. Nada más le aviso que cuando regrese el juzgado va a mandarlo a llamar para que usted ratifique su firma. Esto es que diga, sí, la firma es mía, aunque no haya firmado. Pero ya está enterado de que ustedes firmaron por él, por cuestiones, digamos, de fuerza mayor. ¿Sale? Entonces acá es algo parecido. Me vas a venir a decir que la firma, si es tuya, que sí estuviste de acuerdo. ¿De acuerdo? Así que de acuerdo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Se oye enredado por tantas palabras que ponen los juristas, pero en la realidad es muy sencillo. ¿Sale? La ratificación. ¿Se acuerdan que ustedes en los exámenes, creo que se los hacía a ustedes, se los regresaba? Chéquenlo. Si me equivoqué en alguna, me dicen y aquí la corregimos. ¿Qué hago al momento en que yo se los doy y que ustedes me lo regresen? Me están ratificando que la calificación que les puse era la correcta. ¿Sale? Algo así pasa en los tratados internacionales, en los contratos. ¿De acuerdo? Bien. Acá les vuelvo a hablar. Los poderes plenos del representante. ¿Sale? Y bueno, es en el artículo 14 de la Corte. ¿Va? Digo, tanto cónsules como embajadores como el presidente están investidos de ciertos poderes que los facultan para la celebración de los tratados internacionales, pero no todos tienen las mismas. Lo vamos a ver cuando vemos los sujetos del derecho internacional. ¿Sale? Ok. ¿Van bien hasta acá? ¿Sí? ¿Les han aburrido mucho? Ok, bueno. Después tenemos lo que es la adhesión. ¿Sale? Estas surgen cuando los sujetos o acuerdos se van a manifestar al entrar un tercer estado que no participó en las negociaciones del mismo, ¿sale? Y que sin ninguna condición se pueda incorporar al mismo, pero tiene que cumplir con las cláusulas que el tratado internacional
va a establecer, ¿sale? Tal cual la adhesión se va a adherir después, ¿ok? A lo mejor entre que negociaban llegó tarde, pero digamos, ya leyó el tratado, ya lo informaron, ya preguntó, por así decirlo, y entonces ahora sí, yo también quiero entrar, ¿sale? A eso se refiere a la adhesión, llega después. Bien. La Convención de Viena, en su artículo 3, define que los poderes plenos son todo documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por lo que se designa a una o varias personas para representarlo en la negociación, ¿vale? Cuando se va a adoptar o se va a verificar la autenticidad de un tratado, pues se debe de expresar el consentimiento del Estado que va a obligarse al mismo, ¿va? Para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado. Obviamente en los tratados internacionales, digo, si te adhieres a él, si te anexas, si participas en él es porque quieres, ¿sale? No porque te digan, ándale, es que no quiero, ándale, no me dejes solito, no, ¿sale? Tienes que ir por propia voluntad y por eso manifiestas tu consentimiento, ¿sale? Ok. Acá les dicen, ¿no? La semejanza que tienen con los tratados. Asemejando un tratado a un contrato, ¿va? Ya sea privado o particular. Obviamente, ¿qué tiene? Bueno, tiene una introducción, ¿sale? Una exposición de motivos, el desarrollo y la fecha de su elaboración, ¿va? Todo esto es necesario para la elaboración o la redacción del tratado internacional, ¿sí? Yo más adelante les voy a traer un tratado internacional, ¿sale? No muy largo y hecho para acá, ¿sale? Vigente, ¿de acuerdo? Para que vean cómo se lleva a cabo. Pero si ustedes recuerdan la estructura de un contrato, ¿cómo es? El presente contrato se va a celebrar por las partes fulanito, sutanito, en su carácter de tal y tal, ¿sale? Por tales motivos, ¿sale? Puede ser que diga también nada más contrato de compraventa, ¿va? Y lo van a ir relatando, ¿no? El día tal y tal, fulanito de tal y yo celebramos el contrato de compraventa por el auto fulanito de aquí y allá, ¿sale? Entonces esa es la exposición de los motivos, ¿va? En el caso de los tratados internacionales, podría ser, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra y España. Los tres lo van a firmar, ¿pero para qué? Para intervenir, digamos, militarmente, van a intervenir de manera pacífica en Afganistán para restablecer el gobierno y traer la paz. ¿Sale? Van a exponer los motivos cada uno de ellos, el por qué se van a meter, ¿sale? Digo, no pueden decir, pues, para matar a todos los talibanes. No, vamos a entrar para restablecer la paz, ¿sale? Regresar el orden jurídico que se venía llevando a cabo, ¿va? Esa sería la exposición de sus motivos, ¿ok? La fecha. Se comienzan las negociaciones el, ¿qué es hoy? 8-9 de septiembre del 2021 y se firma el, ¿qué les gusta? El 20 de octubre del 2021, ¿sale? Todo eso se tiene que poner ahí, ¿ok? Bien. Después nos dice, esto es nada más así como tip cultural. Los tratados internacionales en primera instancia se redactan en inglés. Por eso a todos nos obligan a estudiar inglés, aunque lo guachemos. Casi, casi. ¿Sale? Ok. Después, cuando nace la Organización de las Naciones Unidas, ya no solo es el inglés, sino también el español, que parece que es la segunda lengua más hablada. Después el chino y el ruso. ¿Ok? Entonces, en estos 4 idiomas es en el que se pueden redactar los tratados internacionales. Si ustedes quisieran ser diplomáticas, tienen que saber al menos 3 de esos. ¿Sale?
por lo menos. Aquí yo creo que el más fácil es el español, el chino y el ruso, porque el inglés a mí se me complica. ¿Va? Eso de que tienes que escribirlo al revés, no. ¿Va? Y el chino es casi todo el shishi, shushu, shishi. ¿Va? Entonces, ustedes van a ir con la X. ¿Nunca han escuchado a los chinos hablar? Casi todo es shishi. Ok, ¿va? Y el ruso, pues, yo creo que la dificultad del ruso es escribirlo. ¿No? Ven que la P va para atrás. Sí, o algo más o menos. Pero bueno, si a ustedes les gusta, a lo mejor llegan a ser diplomáticas, las 4. Y los que están del otro lado, ahí los veré. Bien. Ok. Aquí de nuevo regresa con la ratificación. ¿Sale? Dice que es una característica diferenciada que puede establecerse en un tratado. La vamos a definir como este acto solemne, ¿sale? Diferente al de manifestarse con respecto a los actos que se presentan de manera regular y conforme a las costumbres de las naciones. ¿Va? Entonces, acá nos dice que la ratificación se vuelve un acto solemne. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda la solemnidad en los contratos? Ustedes no lo han visto. Chicos en línea, ¿alguien se acuerda lo que es la solemnidad en los contratos? Una profe. Okay. ¿Qué se requiere para que haya solemnidad en un contrato, en un acto? ¿No es la voluntad de las partes? Podría. Pero algo que lo vuelva solemne. El consentimiento. Profesora, ¿podría ser cuando va así como conforme a la ley o algo así? Pero tiene características especiales, Carlita. Sí, la solemnidad obviamente está establecida en la ley. ¿Podría ser cuando están en el Eso ya sería más bien la capacidad. ¿No? No se preocupen. Algo solemne podría ser, y como dijeron sus compañeros, el consentimiento. ¿Te quieres casar con fulanita de tal por tu propia voluntad? Sí. ¿Te quieres casar con fulanito de tal por tu propia voluntad? Pues, entonces ahí hay algo, ¿no? Ya no tiene este carácter, ya no sería válido ese contrato, ¿sale? Digo, cuando te estás casando todas dudamos, yo creo. Está bien, ¿ok? Antiguamente, cuando se realizaban los matrimonios, se leía una epístola, no recuerdo de quién es, pero decía que la mujer tiene que ser sumisa, tiene que cuidar al marido, bla, bla, bla. Eso era algo que le daba ese carácter de solemne, cuando se les leía esa epístola, ¿sale? Afortunadamente ya no, ¿sí? Porque eso de escuchar que lo tienes que al marido, híjole, es así como de, ya me arrepentí, ya no te puedo decir, ya está el bodorrio, ya está la fiesta, ya están los padrinos, ya está todo, ¿ok? Entonces, esas cuestiones solemnes son las que hacen que los contratos, los tratados y muchas otras cosas en el derecho tengan cierta validez, ¿ok? Bueno, ¿sí? ¿Seguras? Claudia me ve así como de, ajá, sí, pero no. Bien. Incluso los romanos tenían cuestiones solemnes. Cuando, por ejemplo, cuando se le daba la libertad a un esclavo, había un acto en el que se tocaba al esclavo con una varita. Y eso significaba que era libre. Ese acto de tocarlo era solemne, ¿sale? ¿Sí? Si medio le hacía, ajá, sí, ya vete. No, tienes que tocarlo. Sí, ¿vale? O como a los caballeros de la mesa redonda,
cuando les hacían así con la espada, se las ponían en los hombros, también es un acto solemne, ¿sale? Son cosas que dicen, oh, sí es válido, ¿va? Aunque no estén escritas, ¿ok? Bueno. ¿Qué más? Vamos acá. La parte de que te vaya repetitiva. Dice, en México, el órgano competente y encargado de autorizar la ratificación es el Senado de la República. Posteriormente se deposita o canjea en un documento oficial y legal. ¿Sale? Entonces, es el Senado el que se encarga de decir sí, 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 sí. ¿De acuerdo? En cuestión a tratados internacionales. ¿Va? Para que se ventilen un poco. De nuevo, el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la aceptación a la aprobación en condiciones semejantes a las que se rigen para la ratificación. ¿Ok? Como ya les dije, las condiciones se van a ir estableciendo por los estados que van a participar. ¿De acuerdo? Bien. Acá nos habla otra vez de lo que es la adhesión, que puede ser de procedencia consuetudinaria, ¿vale? Está en el artículo 15 de la Convención. Y nos dice que cuando el tratado establezca que el tercer estado, ¿vale? Pueda manifestar tal consentimiento a través de la adhesión, lo hará siempre y cuando aparezca de otra forma que los estados representantes hayan concertado en que ese estado puede manifestar su consentimiento. ¿Sale? Es como permiso que le van a dar los otros dos para que manifieste su consentimiento. ¿Sale? Ya. Ok. Si no es el camión, es la cortina. No, no es una cortina, es una... ¿Cómo se llama? Bueno, una cortina rayada. ¿Sale? No, persiana. ¿No? Ok. Ahora, el artículo 16 de la Convención de Viena nos dice que, salvo que el tratado disponga otra cosa muy diferente, los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán constar en el consentimiento de un Estado, ¿sale? Para que éste se obligue al mismo, ¿va? Si se fijan, lo más importante, lo que es muy repetitivo en los tratados es el consentimiento, ¿ok? Acá nos habla de, bueno, el canje entre los estados contratantes, su depósito en poder del depositario o su notificación a los estados contratantes o el depositario, si así es como se ha convenido. ¿Quién lo va a tener? El tratado. ¿Ok? ¿Quién se va a hacer cargo de vigilar que se cumpla? ¿Va? En este caso, pues casi siempre es la Corte. ¿Va? Ok. En cuanto a los estados, a los tratados bilaterales, esto, que es la adhesión, ratificación y todo lo demás, procede cuando se da un intercambio de ratificación entre los estados participantes. ¿Va? Ay, qué cosas. Bueno, todo eso tiene que ver con el cómo se lleva a cabo. Ahora, ¿cómo lo terminas el tratado? ¿Vale? ¿Cómo le das conclusión al tratado internacional? Bueno, la negociación, vamos de nuevo con ella. Aunque no está normada en lo que es la convención, la finalidad que tiene la negociación es asegurar una postura oficial de los estados sobre el objeto y el fin del tratado, así como determinar el marco general de lo que son sus cláusulas, ¿sale? ¿De qué van a tratar? Después nos habla otra vez de lo que es la adopción del texto. Es como el borrador del tratado, ¿ok? Al cual se va a llegar una vez que ya se hicieron todas las negociaciones, que ya se pusieron todos de acuerdo. Los tratados bilaterales se admiten por unanimidad, o sea, todos los presentes.
Ustedes son 4, las 4 tendrían que estar de acuerdo para que el tratado fuese aceptado. Si una dice que no, se tiene que checar en qué está en desacuerdo, ¿sale? Los multilaterales, según lo que establezcan los estados que son parte, ¿de acuerdo? Cuando no están de acuerdo o no hay un acuerdo que lo elija, pues entonces nos iremos a las 2/3 partes de los presentes y votantes, ¿sale? Las 2/3 partes. Lo mismo pasa con las leyes en México y en muchos otros países, ¿sale? No todos van a estar de acuerdo, pero cuando tienes las 2/3 partes, pues es como la gran mayoría ya, ¿de acuerdo? Bien. Imagínense que están, más bien, ¿cómo será el que se pongan de acuerdo, no? Si en el Senado, en los parlamentos, se pelean, esto de votar, y es que a mí no me parece, es que a mí esto y el otro, ¿ok? Pues ahora imagínense a nivel internacional, porque no le va a afectar a un solo estado, le va a afectar a 2, a 3, a 4, a 5, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, la autentificación del texto. ¿Se acuerda el escrito definitivo del tratado? ¿Sale? Después de los 20 borradas que le dan, una vez que ya se pusieron de acuerdo y a todos les gusta cómo quedó, con puntos, comas, paréntesis y todo lo que ustedes quieran, ahí está, la autentificación del texto ya. Se va a certificar su autenticidad y originalidad. ¿Cómo se va a lograr? Bueno, el procedimiento prescrito en el propio tratado o el que se convenga por las partes, ¿de acuerdo? Y se va a firmar ad referéndum. Esto es, sujeta al refrendo, ¿ok? Del presente estado. Por último está de nuevo la manifestación de del consentimiento. Este acto obviamente obliga a los estados que participan en él a cumplir lo que está escrito, ¿sale? En México, bueno, la ratificación del Senado de la República es suficiente, necesaria, ya nadie más se tiene que meter, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Para resumirles esta primera parte del Tratado Internacional, se fijan, tiene mucho que ver con un concepto, ¿vale? Consentimiento, el texto, las firmas, la voluntad, ¿ok? La única diferencia es que no es entre particulares, sino que es entre estados, ¿sale? El estado mexicano con otro, ¿va? Por ejemplo, México, Estados Unidos, China, ¿sale? Nosotros tenemos tantas cosas asiáticas precisamente por el tratado que se tiene con ellos, ¿va? Digo, todo viene para acá. ¿Vale? Y de nosotros, obviamente, tiene que haber una reciprocidad. Y entonces, cosas que se hacen en México van para allá. ¿Vale? Y les gusta mucho, afortunadamente. ¿Ok? Entonces, todo eso. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, incluso hasta con personas. Se hacen tratados internacionales para las personas, ¿no? Cuando estaba Trump en la Casa Blanca, se le mencionaba mucho que celebrar un tratado internacional, internacional, con México, para evitar que por nosotros, o sea, por nuestro territorio, pasara tanto migrante de Centroamérica. Pero no quiso. Que lo arreglen ellos solitos, ¿no? Si lo hubieran celebrado, digo, no habría tantos, ¿cómo se llama? Tanto problema de migrante con nosotros, ¿sale? Dime, Luis. Te escuchamos. ¿Ya se arrepintió? Luis Gerardo, ¿verdad? Ok, si no puedes hablar, nos puedes escribir. Ok, ¿sale? Entonces, en lo que se anima a hablarnos, traería mucho beneficio, ¿sale? Porque la gran mayoría de esos migrantes se quedan en México porque se enferman, porque se lastiman o porque simplemente ya no tienen cómo avanzar,
¿sale? Allá en Cholula, pues bueno, ustedes saben que pasa la vía, y hay muchísimo migrante, ¿sale? Y les hablo migrantes que yo he visto desde hace como 10 años que vivo allá, ¿sale? O sea, los ves como envejecen a los pobres, y sabes que son migrantes por la forma en que te hablan, ¿no? O me ayuda con un pan, pues soy el otro. Y ahí los ves y se quedan, ¿sale? Si tuviéramos un tratado que los ayudara, no sé, a lo mejor, de buena manera de ayudarla, pues no hay mucho, ¿verdad? No sé, les vas a dar trabajo acá en México durante unas semanas para que ellos tengan, pues, recursos, ¿no? Para ir avanzando, ¿no? Podría ser. También a lo mejor que los pusieras atención médica, ¿no? O lo que pasa en lo que es en la frontera con México, tantos niños que están ahí abandonados, porque ya no pudieron pasar, o porque vienen solos, ¿sale? Entonces, ¿se pueden hacer tratados para ellos? Sí, pero el principal que debería de decir, vamos a hacer un tratado, no lo hace, que es Estados Unidos, ¿sale? Nosotros lo único que podemos hacer es medio cerrar las fronteras, pero no sirve, buscan la manera de salir. Otro tratado internacional pues sería, por ejemplo, las aguas, ¿sale? La contaminación de las aguas. Hay como 20 tratados internacionales sobre eso, pero nadie se acuerda qué versan, ¿sí? O sea, lo que les platicaba de Japón. Imagínense si realmente vertió las aguas contaminadas, ¿no? Si van a Japón, no comen mariscos, por favor, ¿va? Pero bueno. Ok, creo que Luis se arrepintió o se quedó ahí pasmando. Bueno. Ay, ya no los voy a atormentar más. Ok, chicos, ¿tienen dudas? Dudas, me fui muy rápido. No, está bien. Ok, bien, les voy a pasar lista. Ya sea que me digan presente o me levanten la manita. ¿Vale? Alex. Brian. Eladio, ¿estás por ahí? Esmeralda Cebaso. Gracias. Carla. Presente, profesora. Gracias. Olivia. Presente, profa. Gracias. Wendy. Presente. Bien, de nuevo. Luis, Alex, Eladio. Presente, presente. Gracias, gracias. Ok. Bueno, chicos. Una manita. Ok, supongo que sí estás, Luis. Te me aplaudió. Bien. Ok, chicos. Tienen ya las presentaciones en la plataforma. ¿Eh? Acuérdense que van a trabajar en foros. ¿Sale? Yo ya les voy tomando su participación acá. Y bueno, si quieren volver a participar en el foro, los que están aquí presentes, lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿va? Si mal no recuerdo, el foro no tiene una pregunta como tal, sino ustedes vuelven a ver la sesión y ahí van contestando, ¿sale? Lo mismo para los chicos en línea. Si no pudieron participar en clase, ok, no te escuché. Vi que no pudiste con el micrófono, pero no te escuché, ¿sale? Sí te tomé, digamos que estás, ¿va? La participación, Luis y los demás, lo que les decía, en el foro, ¿va? Si recuerdan las preguntas que les hice, ahí las van ustedes resolviendo. Y si no, chequen la sesión y alguna pregunta que ustedes quieran responder, la plasman en el foro, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Yo entiendo que a veces el audio no funciona, como que están trabajando, entonces no se preocupen, para eso están los foros. ¿Va? Bien, ahorita no les voy a dejar actividades, ¿sale? Porque les digo, como que todavía no, ¿sale? Pero se las voy a ir avisando, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna otra cosa que quieran manifestar? ¿Reclamos? ¿No? Ahorita es pesado No, profe. porque es... ¿Mande? Ok, no. Ok, ahorita es un poquito pesado porque es como mucha información, ¿sale? Pero ya cuando veamos los sujetos y otras cosas, ya es menos, ¿no? Ya nada más es como ir platicándolo entre nosotros. ¿Ok? Bueno, pues ya los dejo ir para que descansen. Los chicos en línea, si ya se quieren desconectar, los escuchamos después. Gracias, profesor. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profa. Ok, espérame ahorita. ¿Dónde está el link? No, es que lo mando por directo, ¿verdad? ¿Qué es? 22:59. 80. ¿Sale? Gracias, Olivia. Adiós, Eladia. Adiós, Luis.